Entonces es momento de hacer un recorrido regional para saber cuál fue la votación en consultas y congreso en las distintas regiones del país. Y vamos a empezar en Antioquia, donde la Gran Consulta por Colombia obtuvo 1.105.000 votos, el Frente por la Vida 70.000 votos y las consultas de las soluciones de Claudia López tuvo un total, bueno, ahí estamos viendo la cifra. Ahora vamos a ver el histórico regional de Antioquia, sobre todo para conocer cuáles son los partidos que están con mayor preponderancia precisamente para llegar a la Cámara de Representantes, donde hay 17 curules en disputa. Centro Democrático logró una votación de 742.000 votos, el Pacto Histórico en Antioquia 394.000 y Creemos el partido del alcalde Federico Gutiérrez 285.000 votos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este departamento del país, precisamente con estos resultados, para conocer cómo se está moviendo el tablero político, donde el expresidente Álvaro Uribe es muy fuerte. Erika Zapata, ¿cómo están recibiendo los resultados en Antioquia? Nicolás, muy buenos días. En el departamento de Antioquia se espera una votación, hay que decirlo, de 5.400.000 personas y solo votaron 2.200.000 personas. El Partido Centro Democrático fue el que obtuvo mayor votación, por ejemplo, hablando de la Cámara de Representantes. Para hablar de todo este mapa político, de cómo quedaron esas votaciones, hablando aquí en el departamento de Antioquia, me encuentro con el politólogo Guillermo Henao. Guillermo, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol y háblenos de cómo quedó ese mapa político. No, muy interesante. Lo primero que hay que revisar es que el Partido Centro Democrático se consolida nuevamente en Antioquia. Esas 7 curules creo que son un llamado de atención muy interesante de cómo sigue el tema acá. Pero creo que el dato más relevante es la cantidad de votos que saca el Pacto Histórico. Nuevamente el pacto arremete o se mete dentro de la sociedad antioqueña cuando normalmente los sectores de izquierda no han sido muy bien vistos en el país. Además de eso, creo que a pesar de que el partido, de que el grupo significativo de ciudadanos Creemos logra una posición muy interesante al tener 2 curules, quedando por fuera, por ejemplo, el doctor Germán Hoyos. La derrota de Creemos se da en el marco de no lograr su personería jurídica en el Senado, donde obtiene menos del 2% de la votación, necesitando el 3%, y tenemos sorpresas muy interesantes, como lo es, por ejemplo, la llegada de la doctora Natalie Vélez, que logra superar a Mauricio Parodi, y tenemos también noticias que uno dice está cambiando el panorama, como es que el Partido Verde no logre curules. Además de eso, ya en el panorama nacional nos encontramos nuevamente a un partido Centro Democrático fortalecido, pero con figuras antioqueñas que quedan dentro del Senado y figuras antioqueñas que se quedan, por nombrar algunos, figuras antioqueñas que llegan, que repiten Senado o que llegan al Senado, en este caso el equipo Renovación de Julián Bedoya con María Eugenia Lopera con una votación muy buena, el equipo Antioquia del Partido Conservador con una votación muy buena para el doctor Daniel Restrepo, y se quedan por fuera figuras como por ejemplo son el doctor Germán Blanco en el Partido Conservador, el doctor Juan Diego Gómez en el Partido Conservador. Y Daniel Quintero. No, la votación de Daniel Quintero yo creo que lo manda pues a pensar perfectamente cuál va a ser su participación a mediano o largo plazo acá en Antioquia, porque si su aspiración era tener esto para repensar una llegada a la gobernación de Antioquia, una alcaldía de Medellín, no tiene que decir, bueno, si sacó 44.000 votos cuando en su anterior elección sacó 310.000, estamos diciendo que perdió casi el 85% de su caudal electoral. Además de eso, creo que su credibilidad y todo lo que significa su persona está demasiado lastimada acá en la ciudad de Medellín, y en especial en el departamento de Antioquia, porque la votación, la verdad, el día de ayer para la consulta del Frente por la Vida fue bastante baja. Bueno, una última pregunta muy corta, ¿se está metiendo aquí ya a la izquierda a Antioquia, que ha sido tan uribista, decía usted? Sí. Hay que mirar las cifras más a detalle, pero lo que vamos a encontrar es que cuando revisemos las votaciones ya en lo que serían las 16 cunas y los 5 corregimientos, es altamente probable que encontraremos ya diferencias de votación muy grandes para poder decir que la hipótesis que se tenía de que la izquierda no podía o no era capaz de tomarse los sectores de Antioquia, ahora sí está entrando a ser parte de esta dinámica, y no por arte de magia. El día que Iván Cepeda estuvo acá en la ciudad de Medellín logró llenar el Parque de Berrío, que es un sitio pues de congregación ciudadana, y por otro lado Abelardo de la Espriella no tuvo tanta fuerza como se esperaba acá en Antioquia. Bueno, muchísimas gracias. Repito, en el departamento de Antioquia se esperaba una votación de 5.400.000 personas y votaron menos de la mitad. Un análisis muy preciso, Erika, que estábamos teniendo desde el departamento de Antioquia, sobre todo con los quemados. Germán Blanco, que es un importante político de este sector del país. Ahora vamos al Valle del Cauca para analizar cómo fueron los resultados en las consultas interpartidistas. Vemos que la Gran Consulta por Colombia tuvo una buena votación, 360.000 votos. El Frente por la Vida de Roy Barrera, 59.000. No es un dato menor, ya que el ex senador pertenece a este departamento, y la consulta de las soluciones de Claudia López logró 35.925 votos. Pero ¿cómo estuvo
cabo la votación para la Cámara de Representantes. Recordemos que el Valle del Cauca es un departamento importante para el pacto histórico. Son 13 curules las que están en disputa y el pacto histórico logró 589.000 votos. Cerca de 6 curules de este departamento va a tener en la Cámara de Representantes. Otro partido importante, el partido de la U, 273.000 votos. Líderes políticos importantes como Víctor Salcedo impulsa estas listas. Y el Centro Democrático con 186.000 votos. El análisis a esta hora de la mañana la tenemos con Valentina Gallego desde la ciudad de Cali para saber cómo se está leyendo el panorama político en Cali, sobre todo en el Valle del Cauca. Valentina. Nicolás, televidentes, pues miren, hemos hablado con diferentes analistas, lo que dicen es que es significativo ese aumento del 10% para el pacto histórico, más de 500.000 votos en el departamento del Valle del Cauca. Por eso yo me encuentro con Juan Pablo Menezzi, él es docente de política de la Universidad ICESI. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo leemos entonces los resultados de estas votaciones en nuestra región? Bienvenido. Gracias. A ver, creo que en términos generales lo que se vio ayer es que el gran ganador en el departamento es el pacto histórico, que creció más de 10 puntos porcentuales por encima de las elecciones de 2022, donde ya había sido el ganador en este caso particular y donde evidentemente se terminó fortaleciendo. Juan Pablo, si bien creció en todo el departamento del Valle del Cauca, hay unos ejes en específico. ¿Por qué el crecimiento? ¿A qué se debe? Bueno, es un crecimiento fundamentalmente de un voto urbano. Es en Cali y en el área metropolitana de Cali donde el pacto histórico obtiene el mejor rendimiento y donde saca la diferencia más significativa en esta elección. Hablemos ahora de esa consulta, de un candidato también en específico que es Roy Barreras. De ese porcentaje, además, hay que decir que él es de aquí de la región. Sí, en el caso de la consulta, específicamente el caso de Roy Barreras, el resultado no fue bueno. En términos de la consulta, el mejor resultado fue claramente el de Paloma Valencia y eso los números lo muestran muy claramente. Sin embargo, también hay otro punto importante para señalar, que es que en el Valle del Cauca el nivel de participación en las consultas fue significativamente menor que a nivel nacional y en otros departamentos, lo que mostraría también una cierta obediencia a Petro y Cepeda, probablemente con el hecho de no votar. Por último, hablemos entonces qué se vendría para el departamento del Valle del Cauca, entendiendo estos resultados actualmente. Y lo que empieza es como en todo el país, una tendencia grande hacia la disputa, en este caso particular, pero sí creo que es un departamento probablemente junto a Bogotá donde el pacto histórico pisa más fuerte. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Nosotros les iremos contando todo lo que sucede durante estos días en tema de política y, por supuesto, cómo termina el tema de las elecciones. Valentina, y no es un dato menor porque el caudal electoral del pacto histórico en este momento se está concentrando sobre todo en el suroccidente del país. Pero vamos a seguir conociendo los resultados regionales de la consulta. Es momento de viajar al Atlántico y su capital, Barranquilla, para ver cuáles son los resultados de la gran consulta por Colombia. 189.994 votos, el Frente de la Vía 39.341 y la consulta de las soluciones 24.064. Ahora vamos a ver cómo fueron los resultados para la Cámara de Representantes, porque esto también marca cómo está el mapa político en este departamento del norte del país. Cambio Radical, que es el partido del alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alex Sear, logró una votación importante, 327.000 votos. El pacto histórico, que de a poco ha ido teniendo una relevancia importante en el Atlántico, también logró 269.000 votos. Y el Partido Liberal, que es el partido que avaló al actual gobernador Eduardo Verano, logró una votación de 196.000 votos. Vamos precisamente con Margarita Ariza, que nos tiene un invitado, Margarita, para analizar estos resultados que tuvimos en Barranquilla, en el Atlántico, donde el liberalismo y el pacto histórico están creciendo. Así es, Nicolás y televidentes, con los buenos días. Según este preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entonces la Cámara de Representantes aquí en el Departamento del Atlántico estaría representado esas 7 curules por Cambio Radical con 3 curules. Igualmente estaría el Pacto Histórico con 2 curules, Partido Liberal con otras 2 curules. Y nos acompaña precisamente para analizar todo este tema de las votaciones aquí en el Departamento del Atlántico, Luis Trejos, que es analista político y profesor de la Universidad del Norte. Con los buenos días, ¿cómo analiza usted esta votación que se dio en el Departamento del Atlántico en el día de ayer? Bueno, es una votación que mantiene casi que la misma configuración de las cámaras anteriores en cuanto a representación.
solo que la Casa Char, a través de Cambio Radical, mantiene sus 3 curules, el Pacto Histórico amplía a una más su representación, el Partido Liberal mantiene las 2 curules que tenía anteriormente y como gran sacrificado aparece el Partido Conservador. También es interesante decir que de las 7 cámaras del Atlántico, 6 son personajes nuevos o que llegan por primera vez al Congreso de la República. Hay una pelea como muy cerca entre el Pacto Histórico y el partido del alcalde de Barranquilla. Sí, sin lugar a dudas hubo una votación muy reñida entre el Pacto Histórico y Cambio Radical. En algún momento los dos llegaron a tener 3 cámaras y sin lugar a dudas le aparece un competidor de peso a Cambio Radical de cara a las elecciones locales del próximo año. Bueno, analizando también el tema del Senado de la República, los liberales consiguieron 3 escaños, Camilo Torres, 121.447 votos, está también el Pacto Histórico con 3 curules en el Senado de la República, Cambio Radical con 1, Centro Democrático con 1 y por fuera, mire, quedaron 2 casas políticas fuertes aquí en el departamento del Atlántico, la Casa Cepeda y la Casa Name. ¿Qué pasó ahí? Sí, puede haber un desgaste ya de unas casas políticas que dependían mucho de un liderazgo, eran los patriarcas los que estaban al frente, no se produjo ningún tipo de renovación y creo yo que con el tiempo eso les terminó pasando factura frente a nuevos liderazgos que aparecen en el departamento. Vemos, como tú lo dices, la sorpresa del Pacto Histórico que mete 3 senadores, el Partido Liberal también 3, Meisel del Centro Democrático mantiene su curul y de Cambio Radical y la Casa Char meten un senador también. Gracias, profesor Luis Trejos, y hay que tener en cuenta que este es un preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a esperar los escrutinios a ver cómo queda conformada la Cámara y el Senado de la República. Y no es menor el análisis que ustedes hacen porque el actual presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tenía 2 candidatos y ninguno llegó al Senado de la República. Es momento de ir al departamento de Bolívar, donde los ciudadanos votaron por la gran consulta, 119.834 votos, el Frente por la Vida 22.794 y la consulta por las soluciones 14.665. Pero en la Cámara de Representantes también tuvimos una votación interesante que tal vez muestra una fotografía y son las 2 grandes casas políticas que tenemos en este departamento. El Partido Conservador con Nadia Ablel, una de las más votadas, también impulsó su lista a la Cámara de Representantes, 422.000 votos. El Pacto Histórico nuevamente aparece en la fotografía en el departamento de Bolívar con 170.000 votos y seguramente aumentó sus escaños en disputa, pues recordemos que para este departamento son 6. Y el Partido Liberal, 155.000 votos. Recordemos que Lidio García es la gran figura política del liberalismo en el departamento de Bolívar y precisamente es el senador más votado de estas elecciones del 2026. Pero precisamente vamos al análisis con Isaac Rivera, que nos tiene detalles de cómo se está leyendo esta fotografía política en Cartagena y en el Bolívar. Nicolás, usted lo ha dicho, el Partido Conservador obtuvo más de 420.000 votos por la Cámara de Representantes, por supuesto, aquí en el departamento de Bolívar. Y ojo que aquí la cara nueva en este partido es María Camila Salas. Ella es la que obtuvo la mayor votación con más de 140.000 votos. Recordemos que María Camila Salas fue secretaria de Hacienda en la actual alcaldía de Cartagena y un dato no menor es que ella también es cuñada del actual gobernador de Bolívar, Yamil Arana. Por esa puja electoral también entrarían al Congreso de la República el Pacto Histórico, el Partido Liberal y posiblemente el Centro Democrático. A esta hora me acompaña Orlando Higuera, él es analista político. Bueno, Orlando, ¿estos resultados se esperaban o hay alguna novedad que podamos destacar? Digamos, la novedad es la pérdida de una curul por parte del Partido Conservador, que era de la Casa Montes, en este momento representada por Fernando Niño Mendoza. En este momento, pues, se confirman las curules que estaban prácticamente en el Partido Conservador, menos esa curul que tenía la casa de William Montes, que fue un congresista condenado por parapolítica. Eso precisamente le quería preguntar. Me llama la atención que en la contienda del 2022, pues los conservadores quedaron con 4 curules, ahora en esta contienda pierden una, pero entonces el Centro Democrático posiblemente logra entrar. ¿Qué lectura se puede hacer sobre esto? Bueno, en este momento tenemos una curul adicional para el Centro Democrático, digamos quien entra como última curul posible. En este momento está en disputa porque la diferencia sería como unos 4.000 votos aproximadamente, que si el Partido Conservador lo recupera en escrutinios, podría recuperar una 4ª curul. Sin embargo, el candidato José Ardila, que viene del municipio de Turbaco, tiene nexos también con la actual alcalde de ese municipio, era su esposo, entiendo, pues digamos entra por la curul del Centro Democrático a la Cámara en este momento en 2026.
Orlando, ¿qué podemos decir del Partido Liberal y el Pacto Histórico que, tal como en 2022, conservan su curul, una curul? Sí, digamos, en materia de composición partidista exactamente es la misma, sin embargo tenemos que ver que hay un relevo por el momento en el Partido Liberal, donde Yolanda Wong, que fue alcaldesa encargada de Cartagena y digamos una de las fórmulas de Lidio García, entraría al Congreso para el periodo 2026-2030 reemplazando a Silvio Carrasquilla, que en este momento pues digamos quedaría por fuera después de aproximadamente 3 periodos consecutivos en la Cámara de Representantes. Orlando, muchísimas gracias por este espacio en Noticias Caracol y bueno, recordar que a nivel nacional los senadores más votados son del Caribe, son bolivarenses, Nadia Ablel del Partido Conservador y Lidio García del Partido Liberal Colombiano. Usted hacía bien la referencia, son los senadores más votados, cada uno con más de 160.000 votos. Vamos a terminar este recorrido regional en Bogotá, donde al Pacto Histórico le fue muy bien, 915.000 votos. El segundo partido con más votos fue el Centro Democrático, 686.000. Entre estos dos se van a repartir la mayoría de las 18 curules para la capital del país y el tercer partido es la Alianza Verde. Pero vamos a terminar con 2 departamentos donde tuvimos una difícil situación de orden público. En norte de Santander, el Partido Conservador sacó 154.000 votos, el Partido de la U 93.000 y el Partido Liberal 91.000 votos. Y finalizamos en el departamento del Cauca, otro de los fortines electorales importantes en este momento del Pacto Histórico, con 173.000 votos. El Partido Liberal también logró una votación importante, 115.000, y Fuerza Cauca, que es una coalición entre Colombia Renaciente, Mira y el Partido Verde, 61.000 votos. Ese es el panorama regional, María Camila y Gabriel.